Hola. Comencemos por el principio, dice Aristóteles. Con la Ilíada y la Odisea comienza la literatura griega, matriz de la tradición occidental. Dos extensas épicas atribuidas a Homero, aproximadamente situadas en el siglo VIII antes de esta era, y según el Tratado de lo Sublime, un tratado de autoría dudosa, se considera más antigua la Ilíada, posiblemente a inicios o mediados de ese siglo, y a la Odisea quizá a finales. Estamos hablando del siglo VIII, antes de esta era. Pero hoy consideramos que hay una muy buena razón para situar a la Ilíada antes que la Odisea, porque la Ilíada es más trágica, más épica. Ahí miramos las pasiones del guerrero, pues frente a la amenísima historia aventurera de la Odisea. Entremos en materia. Hay en la Odisea escenarios fabulosos muy cercanos a lo que después se llamaría novela o género novelesco, porque su protagonista, Odiseo, que da nombre a la Odisea, Odiseo es un héroe destacado en la Ilíada que al terminar la guerra se embarca en Troya para regresar a su palacio en Ítaca, y en la narración de ese largo regreso lleno de aventuras también hará referencias a personajes de la Ilíada, a los cuales Odiseo reencontrará en el Hades, en el mundo de los muertos. Entonces podría decirse que la Ilíada es como un estruendo trágico y la Odisea un relato de viajes y aventuras fantástico y novelesco en términos actuales. Un viaje arriesgado y esforzado bajo el nombre de Odisea, y su protagonista en su forma latina, Odiseo, llamado Ulises, que es el símbolo del viajero esforzado, errante, de inteligencia fabulosa, que trata de volver a Ítaca. Y si miramos el término Odisea desde el punto de vista de Claudio Magris es un escritor y un profesor italiano extraordinario, ahí le recomiendo la lectura. Desde ese punto de vista de Magris diríamos, un poco con paráfrasis, que todo auténtico viaje es una odisea, una aventura, cuya gran pregunta es si uno se pierde o si se encuentra atravesando el mundo y la vida, si uno se aferra al sentido o se descubre la insensatez de la existencia. Entonces, desde esta perspectiva filosófica podría interpretarse que la Odisea es como una exploración y una recomposición del mundo y del yo. Y en esa exploración, ya en la obra, en ese viaje que es la obra de la Odisea, pues hay tres escenarios importantísimos. Miren, los primeros capítulos, llamados la Telemaquia, pues se trata de la búsqueda de información de Telémaco acerca del paradero de su padre Odiseo. Se hace referencia a la guerra de Troya. Esta referencia es una evocación al pasado, a lo ocurrido en la guerra, en los relatos de Menelao y Néstor, que Menelao y Néstor hacen a Telémaco. El segundo escenario es el de las aventuras marinas narradas por el propio protagonista, es decir, por Odiseo, que va desde los feroces lestrigones hasta el Hades sombrío, incluye además la isla de Feacia, es decir, la errancia. Aquí estamos en la errancia, el viaje del héroe, en ese segundo escenario. Y el tercero, pues lo situaríamos en Ítaca, que es la llegada del héroe. Y en cada uno de estos tres escenarios, pues corresponde a tres facetas de Odiseo, el héroe. El del guerrero de la guerra de Troya, el del aventurero marino y el del rey que llega a Ítaca a recobrar su hogar, su mujer, su hijo y vengarse de los pretendientes. Tres Odiseos, y cada uno con su propio tono y resonancia. Odiseo, el destructor de Troya; Odiseo, el astuto marinero; Odiseo, el arquero que defiende sus posesiones; Odiseo, el astuto, el estratega, el inteligente. En griego podríamos usar una especie de adjetivo para mirar a Odiseo, un adjetivo que se escribe polítropos, es decir, el de múltiples tretas, muy parecido en este sentido al dios Hermes, el dios viajero de muchos trucos. Y Odiseo, entonces, desde este punto de vista, pues obviamente es un errante que se enfrenta a peligros,
que escapa de monstruos y de magas y que tiene además un extraordinario manejo de la palabra. Por eso sin duda es el preferido y el protegido de Atenea. Pero fíjese qué maravilla. Odiseo no tiene un gran reino, ni una gran flota. No es hijo de un dios, sino de un mortal. Es hijo de Laertes. Es nieto de un ladrón de ganado. Y en su palacio vemos a su mujer Penélope, símbolo de fidelidad conyugal, y junto a ella el joven Telémaco, hijo de ambos, enfrentado a soberbios pretendientes que amenazan su vida y su futuro. Ítaca espera la llegada de Odiseo durante 20 años, y es que duró la guerra de Troya y otros tantos el regreso. La Odisea es un nostos, es decir, un viaje de regreso largo y azaroso, un nostos accidentado y complejo con un merecido final feliz. Y dentro de la estructura de la Odisea podemos distinguir que los cantos iniciales, como ya dijimos, pues cuentan la situación en la isla en ausencia de Odiseo y el viaje de Telémaco al Peloponeso en busca de su padre. En estos cantos, llamados la telemaquia, no actúa ni está presente Odiseo, pero sí la nostalgia por él. Esa nostalgia que tanto su hijo como otros personajes que intervienen en estos primeros cantos, nostalgia que es evidente. Al final, ya en el canto quinto, que comienza como el primero, con una escena de los dioses en el Olimpo, la narración nos va a llevar hasta Odiseo. Estoy hablando del final del canto quinto, y cuenta cómo está retenido en la isla de Calipso y cómo gracias a la intervención de los dioses se echa de nuevo a navegar en una balsa de troncos como naufraga, y en condición de náufrago arriba como a una especie de isla prodigiosa, o prodigiosa para él, la isla de Feacia, donde será acogido con hospitalidad ejemplar, primero por la princesa Nausica y luego por sus padres. Estamos ya en el canto 6, allí en el palacio de los Feacios, y en medio de un banquete, Odiseo va a relatar sus aventuras marinas, y nos situamos aquí entre los cantos 8 y 12, y al fin los Feacios lo transportan en una especie de nave mágica, de nave fantástica, hasta Ítaca, el canto 13, y desde ese canto hasta mediados del largo poema épico Odiseo pues se va a encontrar en Ítaca, pero aún habrá de luchar para recobrar su posesión de rey, sus posesiones y su posición, y enfrentarse a los muchos pretendientes de Penélope. Entonces se disfraza de mendigo para entrar en palacio y asistimos a sus experiencias, ahí hasta la gran escena del arco. Y Odiseo empuña su arma mortífera y con la ayuda de su hijo y 2 siervos fieles mata a todos los pretendientes. Y en la serie de reconocimientos, el último y el más emotivo pues es el de Penélope, en el canto 23, en esa escena de final feliz, cuando ambos esposos se retiran a su dormitorio y Odiseo le refiere a su esposa sus andanzas. Y ahí se pudo haber acabado el relato, pero en el canto 24, cuya autenticidad se ha discutido durante siglos, pues se añade algo más. La bajada al Hades de las almas de los pretendientes y una revuelta de sus parientes en Ítaca, y que pues obviamente pronto será abortada con ayuda de los dioses. Pues se puede trazar un análisis esquemático siguiendo estas 3 secciones, ¿no? La telemaquia, que dijimos de los cantos 1 al 4, las aventuras marinas del canto quinto al 7, inicios del 8, marcando pues hay una escisión, ¿no?, entre los cantos quinto y 7 y 8 y 12, estos últimos pues por la propia narración de Odiseo, y luego la estancia y venganza final en Ítaca de los cantos 13 al 24. Y quedan así en el centro del relato las 13 aventuras fabulosas narradas en primera persona. 13 aventuras.
los cicones, los lotófagos, los cíclopes, Eolo, los lestrigones, la hechicera Circe, el viaje al Hades, las sirenas, las vacas de Helios, Caribdis y Escila, la ninfa Calipso y Beacia. Y todo esto en un tejido de aventuras fabulosas. Y quizá la aventura más extrema es la del viaje al mundo de los muertos. Mire, en griego el viaje al inframundo se llama Nekuia, con K, Nekuia, que ocupa el canto 11 por entero. Y este canto que se encuentra pues en mitad, ¿no? Básicamente del poema, esa visita del héroe al otro mundo que construye una constelación de lecturas. El gran precedente es el viaje de Gilgamesh, unos 1000 años anterior a nuestro Odiseo. Después de Odiseo, e inspirado en su ejemplo, pues también Virgilio llevará a Eneas a ese mundo, el más allá, para profetizar desde allí la grandeza de Roma. Más de 1000 años después, Dante, guiado por Virgilio, quien visita el infierno y el paraíso cristianos. Y mira que solo es por decir algunos cuantos pasos de la larga sombra de la Odisea y de Odiseo. Aquí abro un paréntesis para preguntarnos acerca del itinerario de Odiseo, porque mira que estamos hablando de un mapa real. Entonces nos preguntaríamos, ¿acaso el viejo Homero imaginó ese azaroso errar en sus días y sus tempestades sobre una geografía mediterránea tan precisa? Vaya pregunta, ¿eh? Todo un enigma. Por otro lado, en su origen, la Odisea es un ejemplo del cuento popular del esposo ausente que regresará justo a tiempo para impedir la boda de su esposa, cumplido el plazo acordado. Un plazo largo, desde luego, hasta que el hijo tenga su primera barba. Mire que así lo dice la misma Penélope en uno de los cantos, en el canto 18, hablando de la barba, ¿no? De cuando Telémaco tenga barba. Y cumplido ya ese plazo fijado en esos términos, Penélope pues no debía demorar más la boda con uno de los pretendientes. Desde el comienzo del poema vamos conociendo que el joven Telémaco pues ha alcanzado esa mayoría de edad que permite la boda de su madre, y esa mayoría no solo se manifiesta en un detalle físico como el de su primera barba, sino en la progresiva confianza del muchacho, del joven, en sus actos, del hijo de Odiseo y de Penélope, en su inteligencia, en cómo revela en su viaje y en su enfrentamiento repetido con los pretendientes. Estos pretendientes tan impacientes ya, y que es difícil contener más tiempo su ansia. Así que urge el regreso de Odiseo, porque Penélope no puede demorar ya su decisión de tomar un nuevo esposo. Por eso propone con toda la tristeza el certamen del arco. Pero aunque ella lo ignora, en ese momento ya Odiseo, que está disfrazado, está en palacio y dispuesto con la ayuda de Telémaco a triunfar en la prueba y recuperar a su esposa, como el héroe del cuento, o de un cuento. El marido ausente acude justo a tiempo para salvar su matrimonio con un final feliz. Mire que esto se lo cuento de una forma evidentemente simplista para intentar motivarnos a la lectura, a la relectura de esta extraordinaria obra innecesaria. Y sin embargo, la figura de Odiseo es más compleja de lo que parece. Es una de los héroes, decíamos, más importantes en la Ilíada, para Harold Bloom, en su libro El canon occidental. Ningún personaje literario occidental es tan recurrente como Odiseo, el héroe homérico más conocido por su nombre latino Ulises. De Homero a Nikos Kazantzakis, la figura de Odiseo Ulises sufre extraordinarias modificaciones en Píndaro, Sófocles, Eurípides, Horacio, Virgilio, Ovidio, Séneca, Dante, Calderón, Shakespeare, Joyce, entre muchísimos otros. En su último libro de poemas, Los Conjurados, escribió Jorge Luis Borges, volviendo a citar este clásico que tanto apreciaba: la Odisea cambia como el mar. Algo hay distinto cada vez que la abrimos.
Y cómo no terminar este podcast con el famoso y adoradísimo poema Ítaca de Constantino Cavafis. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales, cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre presente a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque te halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.